ya con la sexta y última ponencia, o última mesa, perdón, dedicada a reflexionar sobre el tema marco que ocupa este congreso. La última mesa titulada Integración y ejercicio de derechos. Las organizaciones que intervienen en el mundo de la diversidad funcional desde hace tiempo ya están haciendo enormes esfuerzos para que las personas que atienden puedan desenvolverse en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Y es sobre lo que van a reflexionar en la mesa que va a tener lugar a continuación. Modera la mesa y le cedo ya la palabra a Isabel Llamuza, que es responsable de calidad de la Fundación Promi de Córdoba. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última mesa de este congreso. Esperamos que sea igual de interesante que las que hemos tenido esta mañana, porque han dejado el listón muy alto el profesor Urra, Fructuoso y todos los componentes de las mesas anteriores. Bien, paso sin más demora, porque vamos justitos de tiempo, a presentar a los participantes en la mesa. Ellos son aquí a mi lado Mila Soler. Ella es diplomada en Magisterio, trabaja desde 2005 en Apadis, Bahía de Algeciras, como responsable de calidad, comunicación interna, prevención de riesgos laborales y voluntariado. Esto es una cosa muy común en las entidades de nuestro sector, dedicarse a muchas cosas dentro de una entidad. Luego nos contará cómo lo hace. Tenemos a continuación a Ignacio Vidal, director gerente de la Fundación Tutelar CECLEN, diplomado en Trabajo Social. Ha desarrollado su carrera profesional en el campo de salud mental. Estuvo muy involucrado en la puesta en marcha del movimiento asociativo de principios de los años 90 durante la reforma psiquiátrica. También en la década de los 90 desarrolló su trabajo como asesor técnico de la Confederación Nacional de Salud Mental de España. Es fundador y gerente desde el año 2000 de FECLEN y además es fundador y actualmente presidente de la Asociación de Fundaciones Tutelares de Personas con Enfermedad Mental, FUTUPEMA. Y tenemos dos compañeras de la Federación Española de Espina Bífida. Ellas son Fátima Ballesteros, licenciada en Derecho, experta en gestión de entidades no lucrativas y coordinadora de calidad y empleo en FEBI. Y por último, María González, licenciada en Psicología, máster en Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales. Es además desde 2014 técnico de orientación e intermediación laboral con personas con discapacidad en FEBI. Pues sin pararnos mucho más, le cedo la palabra a Mila, cuando quiera. Buenas. Bueno, ya casi tardes. Yo pensaba que era por la tarde, pero nos ponemos aquí al mediodía. Como queda ya poquito para también que pasemos ya a la parte de los sellos, reconocimientos, somos los últimos un poco, así que intentaremos hacerlo lo más sencillo posible y más que sea más fácil de transmitir. Lo nuestro viene, nosotros venimos desde Algeciras principalmente. Nuestra asociación se llama Apadis Bahía de Algeciras. Importante que os quedáis con el Bahía de Algeciras porque si no, no nos vais a encontrar muchas veces en Google. Y venimos a hablar un poco de la autogestión, pero antes quería contaros un poco qué es mi asociación. Apadis Bahía de Algeciras este año ha cumplido 50 años. Para nosotros este año ha sido un año vital de muchos sentimientos y muchas situaciones de premios, de reconocimientos a la labor que se ha ido realizando y proyectos muy importantes a nivel de innovación, creatividad, que además ha ayudado un poco a posicionar y dar visibilidad a la entidad, pero eso nos hace también muchas veces replantearnos cómo nos vemos desde fuera y cómo nos vemos desde dentro, ¿no? Por eso todos los trabajadores, los grupos de interés tenemos que tener muy claro la misión, es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias mediante la prestación de servicios y la reivindicación de los derechos a lo largo de toda su vida. Nuestra misión está en revisión, puesto que tenemos un servicio nuevo que aborda la atención temprana, cosa que hasta hace 2 años pues no nos planteábamos esa necesidad. ¿Cómo nos organizamos? Pues en principio Apadis ha crecido de una manera muy rápida
en unos 5 o 6 años, los últimos 6 años, en tener muchísimos servicios, con lo que nos ha creado a nivel ético una serie de replanteamientos y situaciones a nivel laboral que muchas veces los conflictos que hablábamos antes del día a día nos crea muchas incertidumbres porque, bueno, contamos con un código ético, hemos ido preparando la entidad en ese camino de tener una normativa, unos códigos, pero los códigos a veces se quedan en un cuadro y en ese cuadro hay que ir más allá y el concepto, digamos, de persona, el concepto de respeto y dignidad tienen que ir por encima de muchas veces de funciones, de tareas laborales, y ahí está el trabajador, ¿no? Y en cualquier entidad que, bueno, que supongo que viviréis mucho esa situación, en cualquier entidad donde hay un avance importante, hay una situación de cambio en la que también tenemos que replantearnos muchas veces esas situaciones. Nosotros a nivel, como veis, tenemos una junta directiva, una gerencia, y a partir de nuestra gerente pues vamos trabajando con equipos multidisciplinares, como en la comisión técnica, la comisión de calidad y en un equipo de coordinadores que un poco intentan desplegar en todos los servicios todos los procesos. Como decía, os lo he puesto un poquito por bolitas porque veáis que nuestro logo principal es Apadis, como habéis visto el azul, pero nuestra base, nuestro centro madre, por así decir, es el centro ocupacional, y a partir de ese centro se han ido creando nuevos centros debido a las necesidades. Un modelo en el que siempre hemos pensado nosotros por ellos, en ese cambio de qué necesita una persona, una residencia porque no tiene un entorno familiar adecuado, porque la familia demanda que ya no tiene los apoyos suficientes desde sus propios recursos y necesita unos nuevos. La persona vemos que no tiene, en cuanto a cuando hablamos de calidad de vida y esas dimensiones, vemos que estamos mermando en darle oportunidades en cuanto al ocio, pues vamos a crear un servicio de ocio, pero creando los programas nosotros, pensándolo nosotros, y con lo que pensamos siempre como buen profesional, que lo hacemos bien y le damos las oportunidades adecuadas y hasta ahí, pero no dando la oportunidad de que ellos opinen y demanden. Entonces, a la vez que hacemos ese cambio de evolución de los servicios, nos encontramos en que también hemos ido haciendo una evolución y una apuesta por la gestión con la calidad, y eso nos ha implicado valorar desde las necesidades de las personas, hacer cuestionarios. Nosotros, por ejemplo, en la auditoría, se decía José Luis, para nosotros era muy importante que dentro de la auditoría, en ese proceso, también estuviesen ellos presentes, porque nos auditábamos todos y ellos eran, el producto final tiene que valorarlo ellos, con lo cual no vale que fuese la familia, ni fuese la junta directiva, ni fuéramos los profesionales que pasáramos esa atención sin que ellos vivieran que se les está preguntando, que se está diciendo de verdad cómo están los centros. A partir de ahí, pues, para preparar ese grupo de personas, lógicamente la formación no se improvisa y ellos pues de otra manera no habrían estado preparados. Utilizamos un poco el recurso de tener un grupo de autogestores. Nosotros, cuando empezamos autogestores fue en 2014, y a partir de una oportunidad que salía en la federación, nosotros pertenecemos a Plena Inclusión, donde yo participo también en la red de ética, apoyo a la ética aquí en Madrid, y veíamos que era muy necesario crear un grupo y un espacio donde las personas puedan opinar, puedan aprender a hacer sus propias demandas, sus propias decisiones. Pero la forma, el cómo, es lo complicado. Ahí estábamos un poco en cómo hacerlo, en qué modelo seguir, y a la vez valorábamos que había muchísimas necesidades, que conocemos los casos de manera individual porque somos una asociación, que lo bueno de ser una asociación pequeñita es que tenemos ese contacto de vis a vis con la persona, y que sabemos muchas veces que a lo mejor la necesidad que tiene esa persona no es la misma que tiene la familia, o no es la misma que tenemos nosotros como profesional, que la realidad es que muchas veces en ese conflicto de los grupos de interés está también cómo damos la respuesta. A partir de ahí vemos que existe un grupo de personas con necesidad de que no sabían hacer demandas,
nos encontramos en que estamos acostumbrados a que damos muchísimas respuestas, pero porque son gente que tienen habilidades para pedir y que, bueno, y que tienen una cercanía con esa persona, pero al encontrarnos en una entidad donde hemos crecido de tener un grupito de 70, 60 personas que gestionábamos muy bien, a tener unas 145 personas. ¿Cómo hacemos eso? Pues necesitábamos tener sistemas que a la vez empezáramos un poco a detectar demandas y que ellos aprendan a saber solicitarlas, o sea, a quién dirigirse, para quién, y principalmente el grupo de autogestores nosotros lo entendemos un poco como una especie de pilotaje para que luego se pueda trasladar en escala como una lluvia a todos los servicios que tenemos. Por ahí un poco pues hubiese un espacio formal donde sentirse escuchado, que no fuese en un pasillo, que no fuese en un comedor que tiene 5 minutos y igual esta idea no la recojo, pero ya sé que le gusta esto, ¿no? Sino un espacio formal donde ellos tengan sus obligaciones de tener unos mínimos de diálogo, de comunicación, hablar en voz propia, opinar sobre su propia vida y sobre las acciones también que hacemos en los centros, los servicios, porque, bueno, ¿quiénes son mejores que ellos, jueces, para valorar si esas actividades están bien o no están bien para responder? Y en ese camino, un poco valorar que puedan elegir y puedan decidir. Nosotros, a nivel de plena inclusión, a nivel de los grupos que hacemos de trabajo y demás, siempre valoramos que es muy difícil hacer que una persona con discapacidad decida. Por lo que hablábamos antes, cuando Javier ha dicho que una persona es difícil crearle la oportunidad, la inquietud, digamos, de ser crítico ante la ética, es que es verdad, es que ¿cómo le vas a...? Cualquier cosa que le des es buena. Entonces, muchas veces el crear las oportunidades y crearle la oportunidad de elegir, ahí es donde está el profesional y es donde tiene que saber que no vale la que a mí me es más cómoda, sino la que realmente en ese momento la que elija a la persona. Bueno, como os he comentado antes, comenzamos en 2015, el grupo piloto era 25 personas, como veis, el grupo de autogestores hay muchas entidades que valoran que tiene que tener unos mínimos de lectoescritura, de una serie de saber valorar algunos criterios. Sí que es verdad que nosotros pensábamos que simplemente era que quisiera, que fuese algo voluntario, que no fuese ni algo obligado por el profesional ni nada obligado por la familia, porque son personas adultas y que fuese un momento en el que ellos pudieran partir de esa base. Entonces tenemos un grupo muy variopinto porque hay muchísimos niveles distintos de dependencia, con lo que implica que luego la metodología de trabajo se tiene que adaptar a todos. Tiene que haber comunicación aumentativa, tiene que haber adaptación física, tiene que haber todas las adaptaciones necesarias para que el grupo tenga las mismas oportunidades de participar y de decidir. Bueno, pues empezamos en 2014 en la formación y a partir de ahí empezamos en marcha. En 2015 realizamos una formación interna a los profesionales de apoyo. La labor de los voluntarios ha sido algo muy importante, algo crucial, sobre todo incluso a los mismos trabajadores nos ha dado una visión fresca, diferente, que nosotros a lo mejor no teníamos. Y de ver a la persona desde el punto de vista de persona, no de usuario, como se ve a lo mejor en los servicios. Actualmente hay 2 personas voluntarias que colaboran de manera permanente y un trabajador de la entidad que actúa como apoyo, bueno, que en mi caso soy yo. En 2016-2017 ya lo que nos hemos esforzado sobre todo en hacer esa participación plena en la comunidad, trabajar la inclusión social, pero desde el prisma de derechos. La diferencia que yo noto sobre todo en ellos es que a la hora de hacer cualquier actividad en la calle, antes, pues, o cualquier otra actividad que hacemos, no se cuestionan tantas cosas como cuando tienen que salir. Entonces, y qué tengo que hacer, y cómo tengo que ir, y para qué es la actividad, cosas que implican lo que lo hacemos los demás. Es que realmente es crear ese espacio de derecho y de la misma igualdad. Se trabaja también la autorrepresentación. Eligen entre ellos responsables con la idea de que puedan entre todos elegir la persona siempre responsable, y eso se va alternando, no tiene por qué ser siempre una persona que tenga más habilidades que otra, cada actividad es distinta
y se trabaja por bloques de contenido, porque cuando, como hemos comentado antes, cuando nos encontramos en esta situación sí que veíamos que a nivel, por ejemplo, de ética, de derechos, pues no había ese conocimiento. Todo se ha adaptado a lectura fácil y todo, la verdad que muy bien. Aquí tenéis un ejemplo de la primera presentación, porque creíamos que el primer punto de partida no era que salir a la calle y que creyeran en ello la sociedad, sino que el primero que tenía que creer era en su entorno. Entonces se hizo un congreso, pero para los padres solos y hermanos, donde ellos explicaban qué querían, cómo querían elegir, qué querían decidir, qué era el grupo de autogestores y qué podían marcarse como objetivos personales. Aquí podéis ver algunos ejemplos de actividades que hacemos durante el año y a momentos del día a día. Y bueno, nosotros para llegar a este punto, pues nuestra forma es sobre todo que fuese algo voluntario, que tenga todo el mundo la oportunidad de participar y luego valore si quiere seguir o no, que haya ese compromiso de la persona con una serie de normas, como igual nosotros como trabajadores hacemos un compromiso ético, pues ellos también hacen un compromiso de asistir o no. Y empezar a trabajar las demandas y las decisiones del grupo. Todo eso se hace en un calendario, se hacen funciones y tareas. ¿Cómo revisamos el grupo de autogestores? Desde los avances personales que ha tenido cada uno en este grupo y a nivel de grupo la evolución que tiene, la asistencia semanal, si son prácticos esos talleres, si realmente calan en la organización o no y cómo hacemos ese posicionamiento en la comunidad. ¿Vale? A nivel personal valoramos que haya habilidades de comunicación, que se trabaje autonomía social y personal, que se aumente las posibilidades de decidir por ellos mismos, expresar y manifestar necesidades y deseos y sobre todo debatir de temas que realmente les son propios a ellos. Para centrarnos en el tema ético, que era un poco lo que más queríamos reflejar, es que la ética en sí, en el día a día, es muy fácil romperla. Entonces, venga, vamos aquí. Realmente es muy fácil romperla. Lo primero que nosotros dejamos claro es que allí dejamos de ser usuarios para ser personas y que son valores que tenemos que tener muy claro todos los miembros del grupo, todos los profesionales que apoyamos alrededor, que tiene que existir una cultura ética que podamos abordar las dificultades y los dilemas de la misma manera, que ese cambio de cada uno tenga su mentalidad y tenga un valor, pero lo pueda transmitir al grupo y en ese sistema podamos realizar los cambios oportunos y que nos ayude a ser más críticos en el día a día y reflexionar en el entorno y sobre todo trabajar desde los derechos de las personas como una base. ¿Qué nos diferencia como grupo? Pues que no existe el profesional y la persona atendida en el momento que estamos trabajando, que trabajamos desde las cosas pequeñas, que intentamos crecer como grupo y que principalmente queremos crecer como personas. Y yo ya no me dilato más, porque si no me van a regañar. Muy bien, muchas gracias, Mila. Bueno, pasamos la palabra y pedimos brevedad a Ignacio Vidal. ¿Sí? ¿Están preparadas ellas? Sí, vale, pues vosotros. Vale, estupendo. Bueno, pues Fátima Ballesteros y María González de Federación Española de Espina Bífida, que tienen preparada su ponencia. Muy bien. Que se ha resistido un poco, pero ya está ahí. Bueno, agradecer a Fundación Grupo Develo, pues que sea nuestra casa otra vez, que nos volváis a invitar a compartir un poco lo que hacemos y gracias por ponernos en valor. Al final, pues ponéis en valor las entidades que están en vuestra red, ¿no? Y haciendo visible pues todo lo que hacemos. Así que gracias. Luego quería un poco comentar, que lo han dicho varios ponentes,
que al preparar esta presentación nos ha supuesto un reto porque nos ha hecho incorporar el concepto ético como algo y con esto que estamos haciendo, ¿no? Probablemente todos nosotros pues tenemos los valores definidos, misión, visión y valores desde hace pues muchísimos años, y luego la mayoría de nosotros se nos presume la buena fe, porque como somos ONG somos muy éticos y lo hacemos todo muy bien. Entonces, a nosotros nos ha servido también para desmontar este proceso que hemos vivido de elaboración del código ético, de intentar concretarlo. Nos ha ayudado a desmontar un poco esa imagen de que nosotros lo tenemos hecho, ¿no? Sino que nosotros también tenemos que trabajar por una transparencia, una responsabilidad, una coherencia, una imagen del sector que es muy importante que la tengamos concretada en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes retos de FEBI este año, ¿no? Esta reflexión. No sé. Bueno, yo presento un poco, nos hemos dividido la ponencia, yo presento un poco la parte general y cuál ha sido la reflexión para llevar a cabo el código ético, y María va a explicar la parte práctica dentro de los compromisos que hemos asumido con nuestros grupos de interés en el área de empleo. Entonces, bueno, la federación, no sé si la conocéis todos, nace en 1980 y aglutina pues, a diferentes asociaciones en todo el territorio nacional. Y bueno, revisamos la misión hace poco, ¿no? Y nosotros tenemos como misión, sobre todo, el trabajo con nuestras asociaciones, que tiene como finalidad última mejorar la calidad de vida pues, de las personas con espina bífida. Y, por otra parte, está toda la parte de prevención, porque la espina bífida, pues, en muchos casos, se puede prevenir tomando ácido fólico 3 meses antes del embarazo. Estas son las asociaciones que representamos. Estamos fundamentalmente en Levante, Murcia, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha y no sé si se me olvida alguna, Cristina, me apunta si acaso, Madrid. Y bueno, pues estamos un poco distribuidos en todo el territorio nacional. El tamaño de nuestras asociaciones pues varía, hay unas que son muy grandes y otras que son medio técnico. Entonces, bueno, pues es difícil muchas veces dar respuesta a las diferentes necesidades de nuestras asociaciones. Este es el nuevo organigrama, fruto del trabajo que hemos hecho este año en la mejora de la gestión interna. Nosotros trabajamos el tema de calidad y fortalecimiento a todo nuestro tejido asociativo, fomentando estándares de calidad, fomentando que trabajen con un sistema de gestión. Trabajamos inserción laboral en la Comunidad de Madrid, que es donde vamos a centrar los aspectos éticos hoy. Todo el tema de comunicación y sensibilización y familia. Como veis, pues están también en nuestro organigrama todos los grupos de interés a los que se dirige cada una de las áreas. Bueno, y para presentar el servicio de empleo hemos traído un pequeño vídeo que va a ser más, aunque somos nosotras mismas hablando otra vez, pero bueno, por lo menos ya está aprendido y va a ser más ágil. Y luego ya os haré pregunta trampa. Para dar al vídeo, ¿cómo lo hago? Le doy a... ¿Le das tú? El Servicio de Orientación e Intermediación Laboral es un servicio que FEBI lleva a cabo desde hace más de 18 años y se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad. Yo destacaría 2 aspectos que nos diferencian de otros servicios. Por un lado, que somos un servicio personalizado y que acompañamos a la empresa en todo el proceso de selección, desde la definición del puesto de trabajo y de la preselección de candidatos hasta la incorporación y mantenimiento del mismo. Y luego, por otro lado, también destacaría que hacemos posible que la empresa lleve a cabo su responsabilidad social corporativa siendo más inclusiva y contando con personas con discapacidad en su plantilla. Bueno, yo creo que además del punto de vista legal, de la obligación que tienen las empresas de contratar un 2% en plantilla de personas con discapacidad, existen otros valores, otros aportes a nivel social, a nivel emocional, que enriquecen a las empresas. Las personas con discapacidad, bueno, se ha demostrado que cuando se incluyen en una empresa hay una mejora importante del clima laboral, permite que las personas que trabajan con este colectivo puedan sensibilizarse más frente a la discapacidad.
Me está aportando el salir diariamente, la lucha diaria, me aporta también el relacionarme con mis compañeros y a nivel personal, pues el crecerme. Me está aportando el aportar también mis conocimientos a otras personas porque enseño a otras personas, hago varias campañas aquí en este call center. Para mí trabajar significa la plena realización, mi plena realización como persona. Significa sentirme independiente, tener una autonomía plena, tener un sueldo, poder independizarme, a poder llevar mi vida. Aparte de que considero que es muy importante tener un puesto de trabajo que te guste y poner en práctica todos los conocimientos para los que te has preparado. Pues lo que me aporta el poder trabajar, sobre todo, es el poder salir de las cuatro paredes, ¿no? También te aporta pues, una seguridad para poderte enfrentar ante todas las circunstancias que pueden haber en el trabajo, circunstancias que pueden irte viniendo a lo largo de nuestra vida. Cuando llegué a trabajar en Inserta, yo nunca había trabajado con personas con discapacidad. Entonces, desde el momento que yo me enfrento a un colectivo nuevo, sé que tengo que cambiar el chip con respecto a otro tipo de entrevistas. Me parece que son un tipo de personal en el que es muy importante que se rompa el hielo con ellos, porque creo que muchas veces el problema es que a las entrevistas vienen especialmente nerviosos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar esas entrevistas de manera individual y, sobre todo, poniendo foco de atención en lo que es la persona. Bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido con empresas externas a las cuales acudimos para intentar desarrollar proyectos de integración, sí que es evidentemente negativa en cuanto al estigma que tienen frente a la discapacidad. Consideran que muchas personas con discapacidad pues tienen mucha rotación, están de baja, y no es así, es todo lo contrario. Una persona con discapacidad, en el momento en que encuentra la oportunidad de un puesto de trabajo, es quien más lo valora, ¿no? Y para ellos es un esfuerzo el acudir al puesto de trabajo y continuar con su tratamiento médico, pero lo hacen. ¿Por qué contratar a personas con discapacidad? Por una simple razón, porque no hay diferencia. El problema está en la palabra. Yo creo que lo que hoy en día sobra ya es la S de la palabra. Ya no podemos decir discapacidad, tenemos que decir discapacidad. Tenemos capacidades igual que el resto de las personas. Si a mí me exigen menos que al resto de mis compañeros, no. Y además no debería de ser así. Desde un primer momento en mi puesto de trabajo me han exigido exactamente igual que al resto de mis compañeros. Tenemos los mismos objetivos, las mismas tareas y además hacen un seguimiento de esas tareas al igual que lo harían del resto de mis compañeros. De FEBI destacaría que somos un servicio eficiente en la gestión de ofertas, enviando candidaturas pues, en un plazo máximo entre 1 y 3 días en función del perfil solicitado. Pues para mí el haber conocido a FEBI, el haber encontrado esta asociación, para mí ha sido como un descanso. Fue conocer como mi segunda familia, unas personas que me están acompañando, unas personas que me enseñan herramientas para poder estar en esa búsqueda activa de empleo, que me orientan hacia dónde puedo ir, a dónde no puedo ir, que también me aconsejan sobre la formación, que te ponen en contacto con empresas en las cuales tú puedes ir a hacer entrevistas de trabajo. Desde Inserta confiamos plenamente en el trabajo que se hace desde FEBI, primero porque entendemos que tiene un bagaje y una trayectoria profesional muy amplia, también porque entendemos que los profesionales de FEBI van a conocer mucho mejor a los posibles trabajadores que nosotros vayamos a contratar y porque el clima de coordinación que se establece entre la entidad y la empresa creo que es muy beneficioso a la hora de la incorporación de personal. También nos parece bastante importante porque desde FEBI luego se puede hacer un acompañamiento y un seguimiento de los trabajadores en el propio puesto de trabajo. Bueno,
servicio del que vamos a hablar hoy, qué valores se desprenden de cómo trabajamos desde FEBI. Este vídeo nos dimos cuenta al preparar la presentación y luego ver nuestros valores, que los tenemos totalmente integrados. Nuestros valores son profesionalidad. En el vídeo destacamos muchísimo la profesionalidad del servicio, que te damos respuesta a tus necesidades. Tenemos compromiso con las empresas y compromiso con las personas que vienen a nuestro servicio. Tenemos trabajo en equipo, corresponsabilidad. Entonces, cuando de repente nos dimos cuenta lo importante que es, de alguna manera, que esos valores que definimos un día en una reunión de junta directiva o de equipo de trabajo sean los que realmente se desplieguen luego en cada una de las cosas que hacemos. Que no estemos, por un lado, definiendo valores y códigos y plantillas y, por otro lado, trabajando de otra manera. Entonces, nos dimos cuenta de que tenemos absolutamente incorporados los valores de la Federación en el trabajo que hacemos. Vale. Por un lado, son corresponsabilidad, compromiso, profesionalidad, espíritu innovador e implicación. ¿Cómo ha sido este desarrollo de los valores en FEBI? Pues en 2011 los definimos. Pues si veis los valores que definimos en 2011, pues son 250 y unos pocos más. Nos quedamos solas definiendo valores, pusimos todos porque todos eran muy importantes. Sin embargo, en 2016, cuando hicimos la revisión, sí que los hicimos desde lo que son imprescindibles, los que no estamos dispuestas a renunciar, lo que nos diferencia de los demás. Y en 2017 hemos hecho el despliegue de esos valores por medio de un código ético. El código ético está colgado en la web, si lo queréis ver y tal, pues está ahí colgado. Pero bueno, fundamentalmente lo que queríamos era la implantación de una cultura y una ética común para todos, no solo para FEBI, sino también con nuestros grupos de interés. Mejorar nuestras relaciones externas y que fueran más éticas y más transparentes. Ya todos funcionamos con los mismos valores. Ha salido un poco antes también como es difícil gestionar a veces los valores porque cada uno trae los suyos. El filtro de una toma de una decisión de valores en FEBI es por medio de los valores de FEBI. Entonces, tú tienes que estar alineado con esos valores. Si tus valores no están alineados con los de FEBI, entonces no podrás participar en esa decisión o no podrás estar en FEBI de alguna manera. Perdón, que me he comido dos. Mejora de las relaciones internas, porque se ahorran conflictos, porque tenemos un filtro para tomar la decisión y tenemos un marco de referencia para todos los grupos de interés. ¿Cuáles eran los grupos de interés más relevantes en los que miramos a la hora de definir el código ético? Pues los líderes de la organización, y ahí está la asamblea y el consejo rector, fundamentalmente, las personas, que somos los trabajadores, los financiadores, los proveedores, las asociaciones, las personas con discapacidad y espina bífida y las empresas. Nosotros hoy aquí nos vamos a centrar solo en empresas y personas con discapacidad, que son los grupos de interés directos en el servicio de empleo de FEBI. Bueno, como paso ya a hablar. Te ruego, María, brevedad, por favor, porque... Vale. Como ha comentado Fátima, desde FEBI lo que se nos planteó a los técnicos de empleo es un día participar en definir, ¿no? y en la elaboración de un código ético. Una vez que, como ha comentado Fátima, tuvimos ya definidos los grupos de interés y los valores, lo que hicimos fue asociar a cada grupo de interés unos valores. Yo me voy a centrar como técnico de empleo y bueno, mi trabajo al final diario es más con usuarios, personas con discapacidad y con empresas. Me voy a centrar un poco en estos dos grupos de interés, que serían los usuarios, les asignamos los valores de compromiso, profesionalidad e innovación, y a las empresas profesionalidad. Una vez que nos reunimos, pues el grupo de técnicos estuvimos un poco analizando qué conflictos o qué conductas bueno, pues nos iban surgiendo en el día a día. Pues con estos centrándonos siempre en estos dos grupos de interés, en personas con discapacidad y en empresas. En personas con discapacidad, pues los conflictos que nos iban surgiendo diarios era un poco en el tema de los datos sensibles. El técnico tiene la responsabilidad profesional, la recopilación de los datos y el tratamiento de la información de esas personas con discapacidad que atiende diariamente. Para que os hagáis una idea, nosotros a lo largo del año atendemos una media de 600 personas. Atendemos personas con espina bífida, pero también cualquier tipo de discapacidad
que accede a nuestro servicio de empleo. Entonces, creíamos que era muy importante, ¿no?, tratar esos datos, aparte de cumplir con la Ley de Protección de Datos, tratarlos con respeto, confidencialidad y con objetividad, ¿vale?, para ser un poco éticos en nuestro trabajo. Las expectativas que tienen los usuarios cuando acceden a nuestro servicio y las expectativas que transmitimos desde FEBI, ¿no?, como os he comentado, por nuestro servicio pasan muchas personas, unas 600 personas. Cada una viene con unos valores, unas expectativas y unos objetivos, ¿no? Entonces, lo que intentamos nosotros, los técnicos de empleo, es dar respuesta a esas necesidades, ¿no?, con las que vienen los usuarios. De hecho, antes de empezar esa primera entrevista, nosotros le pasamos un cuestionario al usuario donde él, bueno, pues es un cuestionario muy sencillo, donde él desarrolla un poco, le hacemos una serie de preguntas donde él cuenta qué espera del servicio, qué espera del servicio de FEBI, de los técnicos, y bueno, pues eso es un poco lo que también le sirve al técnico a la hora de iniciar ese trabajo. Otro conflicto que fue, la experiencia y la novedad, ¿no? En FEBI la experiencia de los técnicos es muy importante en el trabajo con las personas con discapacidad, pero nosotros queremos ir más allá. Nos gusta, creemos en que debemos utilizar las herramientas de comunicación para llegar no solo a nuestras asociaciones, sino a todos los usuarios de la bolsa de empleo. Utilizamos mucho el blog, hemos creado un portal de empleo que se llama FEBI Orienta. O sea, intentamos siempre estar innovando en las nuevas tecnologías, también estar un poco al día en lo que es el mercado de trabajo. No podemos empezar a trabajar con una persona, ayudarle en ese proyecto de búsqueda de empleo si el técnico no está al día, ¿no?, en lo que es el mercado de trabajo, cuál es la novedad, ¿no? Y bueno, pues una vez que vimos todos esos conflictos, lo que pasamos a definir son un poco los compromisos, ¿no? En función de los valores definimos los compromisos que tenía que tener FEBI con las personas con discapacidad y los usuarios de empleo, y las personas con discapacidad cuando accedían al servicio de empleo. Por leer una nada más, no me quiero extender, por ejemplo, en compromiso, documentar la relación de FEBI con las personas con discapacidad usuarias de los servicios de FEBI por medio de un compromiso de participación. El usuario, cuando accede a nuestro servicio de empleo, firma un compromiso de participación, donde ya ahí se le dan todos los compromisos. Y las personas con discapacidad pues deben mantener y actualizar los datos y la documentación. Por otra parte, el otro grupo de interés son las empresas. María, te ruego que vayas cortando, es que si no, Ignacio no le va a dar tiempo de intervenir. Con las empresas, pues lo mismo, la información, tratar de una forma respetuosa y con confidencialidad la información que nos llegan de las empresas que colaboran con nosotros, con las que gestionamos ofertas. Por otra parte, ese modelo integral y puntual, nosotros utilizamos un modelo de intervención integral que acoge todas las fases en lo que es la búsqueda de empleo, que es la acogida, la orientación, la inserción y ese seguimiento, ¿vale? Nosotros no somos una ETT que ponemos a la persona a los 5 minutos, estamos mandando un currículum, intentamos ser rápidos, pero esa persona siempre, anteriormente ha hecho un trabajo, hemos trabajado con ellos de una forma integral. Legalidad, no gestionamos ofertas que no cumplan la legalidad en este momento. Ofertas que están por debajo del salario mínimo interprofesional, pues no nos lo planteamos. Y luego, pues, por otra parte, las expectativas que tienen las empresas respecto al servicio de empleo y FEBI. Bueno, pues también cada empresa intentamos dar,
intentamos cubrir las necesidades de cada empresa y bueno, pues lo que hacemos en muchas ocasiones es pues firmar acuerdos de colaboración que ya bueno, pues queda un poco ya definido qué compromisos tiene FEBI, qué compromisos tienen las empresas. Ahí definimos los compromisos, que es profesionalidad, en que bueno, pues también tenemos una gestión de cómo gestionamos esas quejas, ¿no? Desde que se hace una sugerencia, las diferentes fases y siempre dar una respuesta, ¿vale? ¿Qué grupo de interés la plantea y al final darle una respuesta? ¿En qué situación actual nos encontramos? Pues actualmente estamos dando difusión de código ético, tanto interno como externo, concretando herramientas, incorporándolo a nuestro marco de trabajo, que son los valores comunes que nos acercan a nuestra misión y la visión, y se ha creado un correo electrónico donde llegan todas las sugerencias, quejas y desde ahí, bueno, pues darle una respuesta. Terminar con esta frase: la ética no consiste en formular preceptos caídos o dictados desde el cielo, sino que es consecuencia de tomar conciencia de lo que somos. Muchas gracias por atender. Gracias, María. Bueno, damos la palabra a Ignacio Vidal de Fundación Tutelar FECLEN. Muy bien, muchas gracias. Sí que me corresponde agradecer y una vez más al Grupo Develop, y es cierto que la alianza especial que tenemos con ellos va más allá al desarrollar un programa conjunto en el marco de nuestros programas socioasistenciales, y es el desarrollo a través de la figura de auxiliar de tutela de los planes específicos que desde la institución tutelar diseñamos para las personas que están amparadas o sobre las cuales tenemos encomiendas judiciales de representación o apoyos. Pero no era fácil, Nuria, hablar de un ejercicio de derechos en un marco de privaciones, de lo que hablábamos de la incapacidad legal. Y tampoco era fácil hablar de aspectos éticos en contextos normativos rígidos y en un marco legal, en una disciplina que está condenada a entenderse con la psiquiatría. Tampoco era fácil hacerlo en 7 minutos, entonces os voy a pedir, voy a ir un poco a lo esencial, ¿no? O al menos de qué estamos hablando. Una fundación tutelar es una institución cuya finalidad es el ejercicio de las tutelas, curatelas u otras figuras de guarda y protección encomendadas judicialmente. Aquí tengo que decir varias cosas, es decir, nadie está o es declarado incapaz si no es por sentencia judicial, y que de alguna manera es una encomienda judicial la que activa el trabajo de las fundaciones tutelares. En esto, las fundaciones tutelares, o particularmente nuestra fundación, se hace planteamientos y preguntas que me ha gustado escuchar, que es un poco hacia donde tenemos que ir, en cuestionarnos que ya en la propia ventilación, en un proceso judicial, en una demanda contra una persona en el cual se va a declarar la incapacidad, este juicio de contraposición donde hay un demandante y un demandado, y además el propio demandante puede ser incluso la familia, ya es un espacio complicado para el ejercicio y posterior desarrollo de acciones de rehabilitación, ¿no? Sí que algo que nos corresponde en Castilla y León es situarnos un poco. Las fundaciones tutelares en nuestra comunidad autónoma, amparadas por la propia administración pública, no tenemos recursos asistenciales propios, es decir, entendemos una distinción del rol de prestador de servicios frente al rol de tutor. Esto nos convierte en un elemento más socializador y distintivo, en el cual no somos juez y parte del trabajo que se realiza en pro de los distintos sistemas sociosanitarios a favor de las personas que tutelamos. Y también hay que decir que estamos en un modelo de tutela de autoridad. Nuestro ordenamiento jurídico habla de que encomienda, bajo la protección del Ministerio Fiscal, la vigilancia y con un montón de obligaciones, derechos y fórmulas instrumentadas jurídicamente, cuál es la posición o el deber que nos corresponde como tutores. Sí que tengo que dar un marco rápido que para nosotros nos marca o nos ha ido orientando en cuanto a cómo articular nuestro trabajo en un contexto con 3 momentos para nosotros especiales, ¿no? Primero, la ley que se conocía como de patrimonios protegidos, donde empezaba a hablar de instrucciones previas que pueden darse en el caso lo determinado como autotutela, es decir, la persona que en previsión de un deterioro o una situación de previsión
de incapacidad pueda decir quién va a ser o y de qué manera puede ejercer este rol posible de tutor en caso de que se dieran estas circunstancias, ¿no? Esto modifica el Código Civil y permite que haya cambios en el orden de prelación que establece en cuanto a quién es ser llamado a ejercer la figura de tutor, ya no solo ascendientes, descendientes o colaterales en el orden, siempre pudiendo ser alterado por el propio juzgado, pero va a tener en cuenta las previsiones y demandas de la propia persona que previsiblemente sería sometida a tutela. Y hay una parte en esta ley que para nosotros es importantísima, que es la obligación de la tutela, que la tutela tiene ejercer la tutela por parte de las administraciones públicas. Es decir, hasta este momento no estaba incorporado claramente que la entidad pública en la que el respectivo territorio tenga encomendado el ejercicio de servicios sociales y tal, ejercerá por ministerio de la ley la encomienda judicial de la persona mayor de edad incapacitada legalmente, ¿no? Esto supone que algunas comunidades autónomas, como Madrid en el año 95, la Funga en Galicia en el año 96 y nuestra fundación en Castilla y León en 2010, pues unos con anterioridad y otros con posterioridad a la inclusión de esta modificación, hayan ido incorporando o asumiendo que la administración pública es competente en materia de protección a mayores, ¿no? Otra cuestión también bastante controvertida es la ratificación de la Convención de la ONU por nuestro país en el 2008, pero que nosotros entendemos plenamente armoniosa con nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo que sí viene a aportar es hablar ya de procedimientos de modificación de la capacidad de obrar. Habla de garantizar la proporcionalidad de los apoyos, habla de que se tomen las medidas estrictamente necesarias para la protección de esta persona o que se acuerden teniendo en cuenta sus preferencias y deseos. Sí que es cierto que descarta algunas definiciones ya más estigmatizantes o más jurídicas y que no aportan mucho al sistema o a la persona finalmente. ¿Qué quiere usted decir? Nosotros tenemos en nuestra experiencia, que ya empezamos a tutelar a principios de los 90, 92, 93, sí teníamos sentencia porque el legislador en nuestro país permitía que la sentencia que determine la incapacidad y el nombramiento de tutor pueda establecer los límites y la extensión de esta y especificar claramente qué se espera del tutor, cuáles son sus corresponsabilidades, ¿no? Lo que viene a ratificar España en la Convención de la ONU es, de alguna manera, hacer lo que nosotros entendíamos ya que era posible hacer. ¿Qué otro contexto, qué otras situaciones tenemos? Bueno, pues que nosotros, como otras fundaciones, tenemos o partimos de un modelo cuasi familiar al amparo del movimiento asociativo, es decir, son las asociaciones integradas en FEAFE Salud Mental frente al futuro incierto del paciente en un proceso de reforma psiquiátrica, cuando hay una dependencia de un cuidador principal, la que organiza e instrumentaliza a través de las fundaciones un futuro de una protección donde ellos además son patronos por representación de sus propias asociaciones representativas. Y tenemos un carácter subsidiario de asunción de la tutela frente a la familia. A su vez, lo que hemos colocado en las administraciones públicas es que estas, a su vez, sean subsidiarias al ejercicio de la tutela de las propias fundaciones privadas, en tanto en cuanto los riesgos o las situaciones más límites de algunas personas pueden conllevar el poner en jaque el propio sistema de lo público y lo privado, que aquí tenemos un equilibrio un tanto complejo. También nosotros nunca nos ha gustado una palabra que han utilizado, es el concepto de muerte civil, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que hemos trabajado en parámetros de autodeterminación. Defendemos trajes a medida frente a sentencias estandarizadas. Fijaros, al principio los programas de los sistemas judiciales, el Libra, el Minerva, etcétera, son modelos, el 3440K, el 2712 y tal, en el cual al determinar o al sentenciar sobre la capacidad de una persona, lo que hacen es cambiar el nombre. Y esto es un rodillo que realmente incapacitaba, y particularmente al colectivo de personas con enfermedad mental que tienen capacidad intelectual para vivir una situación violenta y limitativa del propio ejercicio de sus derechos. Yo quiero votar, esto no es un rodillo, ¿no? Igual necesito una serie de apoyos que me representen, me garanticen o me apoyen en la consecución de lo que necesito. También hemos defendido de siempre los actos englobados en la propia personalidad, lo que hemos llamado los actos personalísimos. Y la tutela tenemos que entenderla como un concepto de apoyo y complemento, ¿no? Hablamos de protección más que frente a conceptos de representación.
Fijaros que no es hasta una modificación del Código Civil del año 83 en el cual permitía a personas jurídicas el ejercicio del tutor, con lo cual afloran al principio de los 90 fundaciones tutelares porque permite esta modificación el ejercicio cuando no hay ánimo de lucro en las instituciones tutelares. Con lo cual hablamos de un escaso recorrido en el ejercicio o en la práctica de programas específicos de protección en tutela. También la coyuntura demográfica es un factor a tener en cuenta. Trabajamos en la comunidad autónoma más grande de Europa, con una gran dispersión geográfica. Más de 100 juzgados de primera instancia de instrucción instruían los casos de determinación de modificación de capacidad. Por suerte hoy hablamos de 5 juzgados de familia. No sé por suerte o por desgracia, porque realmente antes había más riqueza de jurisprudencia menor porque había 100 juzgados que interpretaban o entendían las obligaciones del tutor y la corresponsabilidad del sistema con nosotros, y ahora se limita al enfoque de un solo juzgado, con lo cual a favor y en contra, ¿no? Es importante también decir que el sistema socioeconómico en el que nos movemos, en el que tenemos la encomienda de representar a las personas que tutelamos, más rápido no puedo hablar, lo siento, es tarde, personalmente, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Quiere decir, realmente existen tensiones con el sistema bancario, el sistema de seguros o cualquier sistema de la administración pública no entiende del representante legal, quién es el beneficiario, quién es el tomador, quién es la persona al final que, ¿vale?, no está preparada para entender una tutela parcial, no está incapacitado o no, dime la casilla si lo tengo que poner y demás. Nosotros siempre hemos jugado un poco en esto, en la libertad o en la capacidad que las personas pueden tener por tener su cartilla y que el tutor le autorice con una firma, una limitación, una extracción de una oficina bancaria, pues no estamos poniendo en riesgo mucho y estamos obligando al sistema a que ponga trajes a medida en las personas, por lo menos cuando padecen enfermedades mentales, ¿no? Rápidamente, porque esta sí que me ha parecido interesante. Fijaros, nosotros tenemos en foros como este hablamos de una serie de criterios para proceder a la modificación de la capacidad y tiene que ver con criterios estáticos, pero tenemos que llegar a criterios dinámicos. Hablo de que en principio sí que he dicho que hace falta que tenga una causa real y objetiva, ese padecimiento de una enfermedad mental grave y persistente, de carácter irreversible, aunque aquí el legislador es un poco tramposo, porque dice que nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial y por el padecimiento de una enfermedad mental grave e irreversible. Si tiene una enfermedad grave e irreversible, no articules después la propia capacidad de recuperar la capacidad porque te lo permite si viene a bien o si hay una mejora en la evolución de la persona, vamos a revisar la propia capacidad. Con lo cual a nosotros nos viene muy bien y tenemos un ordenamiento jurídico un tanto progresista. Yo digo a algunas personas que han recuperado la capacidad y que hemos tenido tuteladas, pues en plan de broma le digo, oye, mira, tú tienes un papel que te dice que eres capaz, al resto se nos presupone que da igual. Eso es algo interesante, ¿no? Bien, tiene que haber entonces esta causa, ¿no? Estamos hablando de una situación clínica, de una situación objetiva, medible. El juzgado se mueve mucho por criterios clínicos. Pero también tiene que acontecer un motivo suficiente, quiere decir un riesgo de abuso de terceros, una desprotección familiar y social, un riesgo para sí mismo, algo que inste una medida cautelar o de protección y que finalmente lo que promueva sería que esta persona con este padecimiento, con esta limitación objetiva y medible de capacidad de autogobierno, que es lo que va a decir el forense, además se sitúa en una situación de riesgo para sí, para terceros, etcétera. Nosotros vamos un poco más allá y creemos también que esta situación de la persona que tiene una causa, que es el padecimiento, hay un motivo que puede ser un abuso, pero tiene que ser y hablar de permitir avanzar a su rehabilitación por una figura operativa útil. Una persona que venga a aportar algo más a la persona en el procedimiento o incapacitada, de hecho. Algo más que no se pueda resolver desde apoyos informales, desde el propio guardador de hecho o desde situaciones en donde al final una incapacidad va a suponer molestar un poco la vida administrativa de esta persona, ¿no? La incapacitación no puede ser, y con esto acabo rápidamente, la negación total de la persona, porque estamos hablando de que estos actos personalísimos, otorgar testamento, el derecho de sufragio activo y pasivo, consentir al matrimonio, o una serie de actos que deben darse en otro escenario distinto al escenario judicial. No es una vía para acceder a un servicio o una prestación. La incapacidad legal no devenga ningún derecho a mayores. Esto estar incapacitado no creo que no prima en el acceso a residencias, ¿no? No puede ser una medida permanente, debe ser revisable y no debe ser una forma de satisfacer la conciencia social para garantizar que la persona tenga una protección. Con lo cual, aspectos como las necesidades económicas, que lo único que haría
es trasladar un problema de carencia a un tercero, en muchas ocasiones al propio tutor. La ausencia de recursos asistenciales porque no puntúa, como digo, la situación legal de una persona en una prioridad posible de acceso a un recurso asistencial o sanitario, y tampoco la mera existencia de un diagnóstico psiquiátrico, por lo que le hablamos de que estamos regulando, valorando el autogobierno bajo criterios dinámicos de acuerdo a la gráfica que os he comentado antes. La Fundación FECLEN, en coherencia con este tipo de trabajo, lo que organiza o lo que estamos orgullosos es de disponer un organigrama evitando la verticalidad. Este sistema de panel lo que nos va a permitir es que realmente todo esto que creemos y esto que afecta a la persona en muchos ámbitos debe ventilarse en criterios de trabajo en equipo. En muchas ocasiones la cuestión social, un acto de voluntad, un deseo de una persona en la que tutelamos, pues tiene una consecuencia jurídica, un préstamo a un familiar, una compraventa, un derecho a la imagen, quiero salir en la revista, etcétera. Tiene unas consecuencias de protección que deben ser trabajadas con los distintos departamentos de la Fundación. Al contrario, también una actividad económica, una expropiación forzosa que tenga que desarrolle pues, al departamento jurídico, en este caso, que seguramente que le va a tocar, va a tener unas consecuencias sobre su prestación o su sistema de pensiones, etcétera, que debe de tener conocimiento y organizar el departamento social al respecto. No quiero extenderme más, muchísimas gracias de nuevo, creo que aquí hay muchísima cancha para seguir hablando, si acaso que la Fundación actualmente tiene 504 tutelas, trabajamos con más de 100 requerimientos al año, hay 204 expedientes en situación de pretutela y hablamos de un perfil de persona con enfermedad mental crónica, grave y persistente que en el 65% de los casos corresponden a diagnósticos psicóticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.